las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. Para que estés al tanto de todo. Y no te pierdas nada. Búscanos en YouTube como La RZ Radio. Zig Zag. Entre cielo y tierra nos dejamos ser. Inspiradas en crear conciencia, compartiendo diversas miradas, entrevistas, charlas e información. Con la conducción de Nidia López, Carolina Sichelo y Bettina Lotúmulo. Zig Zag. Todos los jueves a las 18 horas por la RZ. El Grupo Sónica te invita en julio al segundo taller de locución y oratoria del año. Comenzaremos el 17 de julio. Se cursará los días jueves a las 19 horas. Son solo 4 encuentros de 2 horas cada uno, modalidad online. Para más información, escribinos al 11 22 62 77 28. 20 años de trayectoria nos avalan. Capacitarte es crecer. Te esperamos. Para tu fiesta, solo te toca armar la lista de invitados. En Blair nos encargamos del resto. Blair. Salones completamente equipados para que tu evento esté a la altura de tus expectativas. Servicio personalizado, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales y sociales. Blair. Traenos tu idea. Nosotros la convertimos en realidad. Blair Eventos. Kramer 1106. Belgrano. Freire 1541. Colegiales. San Nicolás 4552. Devoto. Charcas 4188. Palermo. Nazca 4051. Pueyrredón. Encontranos en Instagram como Blair Eventos. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Nos elegiste, te elegimos. La RZ. La RZ. Comunicación en todos los sentidos. Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta 5ª temporada. Bueno, aquí estoy solita en el estudio. Vamos a contarle a nuestra audiencia que estamos en nuestro episodio número 17 y que tengo el gusto de que me están acompañando aquí vivo. Bienvenido, Gabriel Pulice. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy buenas noches. A ver, ahí lo estamos escuchando con un poco de dificultad. A ver. ¿Me están escuchando por no? No, se te escucha entrecortado, a decir verdad. Ah, bueno. A ver. Y yo me escucho bien, Bueno, en todo caso, si te podés acercar un cachito más al micrófono, porque a veces es importante que lo escuchen otros también, discúlpeme. Bien, sí, vamos a tratar. A ver, ahora me escuchan mejor. Ahora se escucha un poquito mejor, sí. Bueno. Bienvenido también a nuestro invitado. ¿Puedo nombrarlo? ¿Me da el permiso, Pulice? Sí, por favor. Hoy usted está a cargo de la nave. Muy bienvenido, Matías Marchante. Es un gusto tenerlo aquí en el programa en esta hora de entrevistas. Así que muy bienvenidos a ambos que nos están escuchando y están acompañándonos desde aquí, muy cerquita nomás, un par de horitas de avión. Muy buenas noches, no sé si se escucha. Sí, a Matías se lo escucha, así que Pulice, si usted quiere nos vemos la semana que viene.
Bien, voy a intentar, voy a hablar lo menos posible. Bueno, ¿quiere que más o Bien. menos le vaya contando cuál sería nuestro mapa de ruta del día de hoy? ¿Qué le parece? Sí, por favor, cuéntenos el itinerario. Bueno, en este de itinerario, hoy, por porque supuesto, vamos a andar por varios lados. por varios lados, así es. En la hora de entrevistas, nuestra maravillosa hora de entrevistas, bueno, tendremos el gusto de escuchar y de compartir una conversación muy interesante con nuestro invitado Matías Marchant, sobre todo en lo que tiene que ver con vínculo y memoria, en la labor del acompañamiento terapéutico con niños internados. Un diálogo que supuestamente, digamos, los escucharemos a ustedes atentamente y acompañaremos desde aquí. Y luego les voy a contar que tenemos una agenda cultural maravillosa. Tendremos aquí a nuestro querido Jorge Giglio, que va a venir a hablar de 1955, Recuerdos del Olvido, una próxima obra a estrenar muy recientemente. Y en el Rincón de los Libros tendremos a nuestro querido Rubén, que nos hablará quién sabe de qué, con qué sorpresas, como nos tiene acostumbrados cada jueves. Así que este será el recorrido del día de hoy. Le cuento que aquí le saqué algunas fotos para después compartirle el espíritu desolado de esta radio que me encuentra a mí entre cuatro paredes, por suerte acolchonadas, por si me llega a suceder algo del orden de lo indeseado, algún brote y demás, y por suerte cuento acá con acompañantes terapéuticos de primera por si lo llego a necesitar. Así que no sé si le parece que hagamos una pequeña pausita musical y entonces al regreso ya nos metemos de lleno en nuestra hora de entrevistas. ¿Qué le parece? Me parece muy bien y ya cruzamos la cordillera ya en esta pausa musical. Muy bien, ya regresamos entonces. Quemando el sol y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y con su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, enterraron la justicia, enterraron la razón, enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ¿qué escuchábamos, Matías? Estábamos escuchando los Pepinellis, un grupo chileno muy conocido y que tiene muchos grandes éxitos acá en nuestro medio.
Y Bueno. era una reinterpretación de una canción de Violeta Parra. Sí, yo no sé si allí también se escucha con tanto retorno como lo estamos escuchando nosotros. Sí, me llega con mucho Porque retorno. acá cuando estábamos recién en la pausa, hablábamos con Matías y no teníamos retorno, así que quizás Javier hay algún o bajar el sonido del estudio para que, sí. Ahí lo va a revisar, Mientras Bueno, tanto, yo porque les cuento nosotros que estábamos se los escucha mejor que hace un ratito, a vos un poquitito más bajo, Gaby, pero se los escucha. A ver ahí. Sí, yo ahora sí, ahí está. Si te acercás un poquito. Sigo escuchando con retorno, Sí. Okay. Escucho como si estuviera abierto algún micrófono ahí en la radio. A ver ahí, porque Javi se está fijando. ¿Ahí escuchás mejor o seguís escuchando con retorno? Capaz que yo estaba muy cerca. Ahora sigo escuchando con retorno. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar. Ahí lo va solucionando Javi. Ahí lo va solucionando, sí. Bueno. Bien, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, con eco. Adelante, todo suyo. Bueno, y es difícil presentar a Matías sin hablar de la obra que viene desarrollando aquí en Chile, en Santiago. Y está llevando adelante un trabajo que les decía, es un trabajo del que yo me enamoré a primera vista, ¿no? Y en realidad, cuando tuve contacto a través del libro que lleva el mismo título que hemos puesto a la entrevista. Ahora sí se acabó el eco. Bien. Bravo, ¿Ahora Javi. ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Yo te escucho. ¿Sí? Florentina. Perfectamente. ¿Se escucha bien allí? Y sin eco, o sea que ya podemos prescindir de todo tipo de medicación. Ahora Muy bien. No la escuchamos a Florentina. Yo me veo, ¿no? No se escucha. No, ahora no la escuchamos a Floren. A ver, Javi, estoy muteada. Nada, no te escuchamos nada, Florentina. Pero me dice Javi que está todo bien, ¿eh? No está saliendo al aire. Me dice que no estoy saliendo al aire, Javi. Tu voz. A ver ahora. Nada, no escuchamos nada. Ahora estás muteado vos, Gaby, también. A ver. No. A ver ahora. Ahora yo te escucho, ¿vos? No te escuchamos, Floren. No me escuchan. Bueno, dale adelante. Nosotros sí nos escuchamos muy bien. Así es. Avanzá. Bueno, no estamos escuchando nada. Bueno, vamos, si está saliendo al aire, si nosotros estamos saliendo al aire, vamos adelante entonces con la entrevista. Les decía recién, un saludo en primer lugar a nuestra distinguida audiencia, que es difícil hacer una presentación de Matías sin presentar el trabajo que viene desarrollando en Santiago, particularmente en Chile y en las afueras de Santiago, en la Casa del Cerro. Y bueno, ahora lo puedo decir también habiendo tenido ocasión de participar de las presentaciones clínicas ayer, también hoy de visitar la Casa del Cerro. Y bueno, sí puedo decir que Matías Marchant es psicoanalista y viene trabajando particularmente yo diría que de una manera pionera, en el acompañamiento terapéutico de niños internados, ¿no? Que es el tema de la
de la entrevista de hoy. Y bueno, Matías, y quería, bueno, yo algo me fui enterando, ¿no? Pero me parece que sería interesante compartir con nuestra audiencia y cómo nace la Casa del Cerro y cómo es tu encuentro con el psicoanálisis y con el acompañamiento terapéutico también, ¿no? Ok, bueno, muchos saludos a todos quienes nos están escuchando. Gracias por la invitación de estar aquí compartiendo con ustedes, resolviendo aquí los pequeños problemas de audio. Ahora escucho perfectamente, Gabriel, y la invitación a poder compartir una trayectoria de trabajo que en realidad me la pones muy difícil de cómo situar y responder a tu pregunta, porque por un lado, la corporación Casa del Cerro, que yo vengo dirigiendo desde hace más de 25 años, es una corporación. A veces la gente piensa que la corporación y las fundaciones son grandes lugares, ¿no? Donde va gente en un espacio extremadamente cómodo, y la verdad es que nosotros hemos elegido estar en una comuna periférica de Santiago de Chile, en Renca. Es un lugar que no es ni el más desfavorecido, pero tampoco es un lugar que cuente con todos los accesos a la seguridad o garantías que puede dar el Estado. Este lugar fue que se formó en la... A ver, tenemos un problemita de audio ahí, que se entrecorta, se nos corta la comunicación, Javi. El tablero de los psicoanalistas aquí en Chile. Sí. A ver si podemos retomar la comunicación. Porque él terminó... A ver, estamos... ¿Se escucha? Gaby, ¿vos nos escuchás? ¿Vos me escuchás ahora? No están metidos donde pasan las cosas, ¿no? ¿Cómo es que los psicoanalistas de Chile no están en los barrios populares, en donde sabemos que hay preguntas respecto a lo que ocurre en la subjetividad de cada uno, de cada cual? Y es así entonces que este psicoanalista nos llegó a plantear, y lo plantea así como premisa: mira, aquí yo puedo decir, los pobres también tienen inconsciente. Y no es que se haya pensado que no tenían inconscientes, pero no se los pensaba como seres humanos que podían tener una reflexión profunda sobre aquello que tenía que ver con su malestar. Eso es más o menos el inicio de una trayectoria que ha implicado la construcción de un lugar que ha albergado a muchas personas, estudiantes, practicantes, psicólogos que vienen a veces de otros países para trabajar en proyectos y programas que nos interesan. Y uno de ellos es el que da cuenta el libro Vínculo y Memoria, que es un proyecto que se instaló de 0 a 6 años, y nos empezamos a preguntar sobre cómo era la vida cotidiana de un niño que vivía en una residencia, es decir, de un niño que había sido separado de su familia de su familia de origen, que llegaba a un nuevo lugar, y queríamos saber qué sentía, cómo dormía, cómo come, cómo se alimenta, cómo recibe las visitas de su familia, en fin. Teníamos una sed de saber, y no sé si me estoy alargando mucho, pero tenemos la comunicación entrecortada por un tema de señal. Nosotros viendo al comienzo terapéutico con niños que vivían dentro de la residencia, y eso lo instalamos con algunos objetivos, con algunos métodos que no sabíamos qué fruto colectivo
que se llama Vínculo y Memoria, acompañamiento terapéutico con niños institucionalizados. Bien, bueno, ahí Matías, vos nombrabas por un lado al este iniciador, ¿no? De todo este movimiento, ¿no? Michel Thibau. Y también hablabas como al pasar, pero me parece que vale la pena desplegarlo un poquito más, y ese método, ¿no? que ustedes tomaron y con lo que vienen experimentando desde hace ya mucho tiempo. Bueno, tuvimos ocasión de ver ¿no? de algunos de los trabajos que se vienen adelante de ese método. Bien. Sí. Desde la Casa del Cerro, con la motivación de llevar el psicoanálisis y tal vez podríamos decir hasta imperativo para quienes nos interesaba. Empezamos en aquellos niños que viven en centros residenciales, en los hogares, ¿no? Hogares de menores. Esos nombres precisos, a decir verdad. A ver. Precisamente instalar una forma, conocer esta forma de acá, lo que discutíamos ayer, pero lo voy a decir hoy día de otra manera. Perdón, se nos está entrecortando mucho el audio. ¿Podríamos probar volver a establecer la comunicación, Javi? Porque sale entrecortado. No sé si te parece que podamos hacer un... Dale, buenísimo. Mientras tanto hacemos un pequeño intervalo, una pequeña pausita. Y entonces, sí, vayamos a nuestra pausa musical y retomamos la comunicación a la vuelta. Stars come in black or red. I've seen their worlds inside my head. They connect with the fall of man. They breathe you in and dive as deep as they can. There's nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. There's nothing you can say to him. He is in outer heart, and the space has been broken. The glitter free, or in our eyes, every time they meet. It's by the light of the plasma screens we keep switched on all through the night.
nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. There's nothing you can say to her. I am without her heart, and the space has been broken. Avisen, Bueno, cuando muy bien, estamos estamos en el aire, hemos regresado. A ver si ahora podemos escucharnos mejor. ¿Se escucha ahora? ¿Me escuchan ustedes allí? Te escuchamos muy bien, Bueno, Florentina, y menos mal. sin eco ni nada. Ahora Perfecto. Ahora sí. Bueno, ahora empezamos la entrevista. Entonces. Exactamente. Volver a empezar. Que no era el tema que estábamos escuchando, pero viene al caso. Bueno, y vos decías que se escuchaba todo muy cortado. Se escuchaba Entonces, entrecortado por momentos, a Matías se lo escuchaba un poco mejor, digamos, se logró seguir por lo menos, pero había momentos en donde se entrecortaba mucho y entonces por eso decidimos volver a establecer la comunicación para que no perdiéramos el maravilloso intercambio que estaban logrando. Así que volvemos y seguimos atentos y atentas a la presentación, a lo que estaban comentando, Gabriel. Sí, Matías, te preguntaba, vos habías nombrado como al pasar el método, ¿no? Sí. Con el que ustedes vienen. Sí. Bueno, ¿querés comentarnos? Sí, hablemos del método. Sí. Hablemos del método. En estas condiciones que me mencionaba de niños y niñas que viven en hogares, hicimos una aplicación del método de observación de lactantes de Esther Vick, de una reconocidísima psicoanalista inglesa, que tenía este método principalmente como una forma de preparar a los jóvenes analistas en el primer año de formación de la formación de psicoanálisis, y que consistía en la inspiración original de hacer una observación semanal de una vez de una hora durante 2 años de un bebé recién nacido. Nosotros hicimos descentramos y cambiamos este método para aplicarlo a niños que vivían en hogares, con la misma consigna, que son consignas muy psicoanalíticas, que son ir una vez por semana durante 1 hora, tomar registro de todo aquello que pasaba tanto para el niño, su entorno y para quien observaba, dando cuenta de aquello que subjetivamente se removía durante la observación. Y un tercer momento que es absolutamente central, que es compartir las impresiones que producen luego en el grupo, luego de realizar la observación. Y así entonces empezamos a tratar de adentrarnos en la mente, en la vivencia más profunda de aquellos niños que estaban en una situación particularmente difícil. Bien, ¿y qué empezó a pasar a partir de esta observación? ¿No? Porque, bueno, ayer en esas presentaciones clínicas que yo tuve el gusto de presenciar, bueno, aparecía una figura muy interesante, ¿no? Que alguien traía a una de las presentaciones, que era este lugar del observador, si se trataba de pensarlo como una mosca en la pared, ¿no? ¿Sí? Y bueno, a partir de esto planteado como pregunta, bueno, la respuesta vino a partir de ir narrando lo que sucedió y lo que sucede, ¿no? Ahí donde alguien va como observador, pero ¿qué pasa? Sí. En el contexto de hogares, en donde uno tiene que hacerse la idea de que se trata de varios niños con una escasez de cuidadores y cuidadoras, esto de traer ahí un observador
que iba semana tras semana a ver a un niño dormir, a ver a un niño comer, a ver a un niño jugar, empezar a intercambiar miradas, a levantar los brazos para solicitar estar en brazos de alguien, etcétera. El primer efecto que tuvo esto de ponerse en una observación analítica o una observación de campo, una etnografía, tal vez a veces se lo plantea así. Lo primero, el efecto más contundente que nosotros obtuvimos fue que las cuidadoras empezaron a preguntarse con mucho mayor detalle respecto a lo que nosotros estábamos observando. Es decir, empezaron a pensar que la madre que les podría comunicar algo nuevo, algo que podría referir a las necesidades más, qué sé yo, arcaicas, las más primarias que se ponían en juego. Cuando trabajábamos en este contexto, por ejemplo, se producía una transformación sin que nosotros tuviésemos que mandatarla, y era que al principio las cuidadoras decían, por ejemplo, que era bueno acostumbrar a los niños a que se durmieran, no importaba si quedaban llorando mientras estaban en la cuna. Gracias a la observación, las cuidadoras empezaron a pensar que ese llanto antes de dormir les decía algo, y ese algo implicaba un gesto muy concreto que implicaba tomarlo en brazos, hacerlo dormir y después depositarlo en la cuna, pues ese vínculo, ese momento precioso en el cual el niño pasa de la vida diurna al mundo de la noche, era importante que fuera acompañado. Esa transformación que uno podría decir como que debería ser una regla en cualquier persona que desarrolle el cuidado de un bebé, no fue necesario hacer a través de un protocolo de acción, sino por medio de un proceso que nos permitía a nosotros subjetivar la manera en cómo el niño se comportaba dentro de la institución y transformarlo en un lenguaje que era escuchado, que era recibido por aquellos que desempeñaban las labores cotidianas. Y así podríamos seguir, porque podría seguir el momento de la alimentación, el momento de la muda, en donde dejaban de ser acciones exclusivamente mecánicas. Y quiero decir que este dispositivo, la gracia es que intervenía gracias al simple hecho de abstenerse de actuar y facilitar en las personas que estaban en el observador y en las cuidadoras, facilitar una comunicación que no se estaba dando entre el niño y sus cuidadores, sus cuidadoras. Ahora, sí, porque es interesante. No, quería. Discúlpame, Florencia. Sí. Quería preguntarte, Matías, ¿cuál es la situación de estos niños y niñas? Porque me parece que lo que estás diciendo es tan importante, por lo menos para poder pensar esta intervención temprana, ¿no? Este modo de hacer constituyendo un otro que precisamente salvaguarde ante tanto desvalimiento y tanta desprotección y tanto desamparo, esa función de la otredad primaria, podríamos decir, ¿no? Entonces, en la experiencia que ustedes realizan, luego te quería preguntar, ¿cuál es el destino que espera, por decirlo de alguna manera, a estos niños y niñas luego de estos periodos de internación? ¿Cómo se sigue después de esto? ¿Cómo es la experiencia del trabajo de ustedes? Sí. ¿Puedo intercalar una pregunta antes de pasar al cómo se sigue? Sí, claro. Porque pensaba, Matías, en tiempos en donde hay, por lo menos se pretende instalar, ¿no? Una suerte de epidemia del déficit de atención, ¿no? Y es interesante ahí esto que vos relatás, y que tiene que ver con los efectos que produce simplemente el hecho de que alguien
vaya a prestarle atención al menos una vez por semana, ¿no? A lo que pasa con un niño. Prestarle atención parece que tiene como efecto que las cuidadoras empiecen a prestarle atención, ¿no? Exacto. Digo, el hecho de prestarle atención, ¿no? Bueno. Sí, de la presencia, ¿no? Es una presencia, efectivamente. Sí. Sí, de prestar atención a aquello que parecía un acto que se podía cumplir mecánicamente, como dar de comer, como mudar, como hacer dormir. Eso empezó a ser de una u otra manera interrogado gracias a esta metodología de trabajo que hacía que cada niño tuviera que permitía de alguna manera, esto es más kleiniano, ahí no sé si vamos, cómo nos vamos a comunicar, pero de una u otra manera el niño depositaba algo de su mente, algo de lo que pasaba con él, de sus ansiedades, de su resentir más primitivo, en la mente del observador. Y el observador, la primera sensación, una de las primeras sensaciones que tenía, y eso yo lo conozco desde hace años, es que cuando uno plantea y pone a un niño, pone a un acompañante a hacer este trabajo, su sensación es de querer llevárselo a la casa lo más pronto posible, que yo creo que tiene que ver con la pregunta que me estaba haciendo, ¿no? No puedo seguir dejando a este niño en este lugar cuando yo sé que van a haber otros momentos, otros horarios en los que va a estar desatendido. Que nadie le va a prestar atención, ¿no? Exacto. Entonces era muy importante porque eso pasa mucho con la gente que hace un trabajo sin reflexionar. Cuando va y se acerca, tiene la enorme deseo de querer tomar al niño y salvarlo de la situación en la que está. Y nosotros sometimos a análisis ese deseo de salvar al niño de esa situación, y empezamos en cambio a darle un tiempo de espera para permitir entender qué es lo que estaba en juego. Y entre otras cosas, lo que estaba en juego es que ese niño sí estaba teniendo una historia, sí estaba construyendo un día y una biografía que podría ser narrada para él en el futuro y para los futuros cuidadores cuando llegaran, ya sea porque el niño se volvía con su familia de origen y nosotros le podíamos decir a esa familia, mire, el tiempo en que ustedes no pudieron estar, por las razones que sean, lo que ocurrió con el niño fue que aprendió a dormir así, aprendió a comer de esta manera, supimos que las canciones que le gustaban eran esta y estas otras, y lo mismo ocurría con los niños que se iban a adopción, porque uno de los problemas que existen en nuestro país, creo que en varias partes, esta idea de que en la adopción el niño parte desde cero. El niño es algo que cuando el momento de adopción es el momento de nacimiento de los padres adoptivos y del niño adoptivo. Pero ese niño tiene una historia, y esa historia nos parecía que empezaba a ser construida a partir de las observaciones semanales, que luego de 6 meses, de 1 año, 2 años, y más a veces, permitía decir, pero bueno, este niño en este lugar ha construido una historia que más que hay que salvarlo, hay que más bien saber narrarlo para quien va a ejercer finalmente los cuidados que van a ser permanentes una vez que salga de este lugar. Sí, Floren, volvemos a la pregunta que vos habías hecho recién. Sí, que un poco me contestaba Matías con esta cuestión. Yo pensaba en eso y ¿sabés qué, Matías? Te escucho y a mí me conmueve muchísimo porque esto también tiene que ver con políticas de salud y de cuidados, ¿no? De las infancias y que en este punto
a mí me pone muy contenta que en algún lugar del mapa y sobre todo de América se estén llevando adelante estas acciones, ¿no? Yo no escuché que aquí en nuestro país, no sé, Gabriel, si vos estás un poco más informado, pero realmente escucharte es muy conmovedor, sobre todo porque aquí lo que sucede en Argentina a veces con las adopciones, ¿no? Es esta complicación de que por ahí los niños y niñas crecen y están solos y solas y nadie los visita, los elige, ¿no? Por cuestiones que también tienen que ver con las edades, que parece que a veces se hiciera como un rango de selección, y realmente allí a veces llegan a los 18 años, ¿no? Habiendo vivido toda su vida en un instituto, ¿no? Y entonces esto que vos estás diciendo me parece que nos da una lucecita de ese poder hacer, de ese estar ahí, de ese ofertar un lugar fundamental en un periodo absolutamente constitutivo en donde se necesita, bien al estilo, como decías, ¿no? Kleiniano, bueno, winnicottiano, ese estar ahí en esa zona de experiencia que en todo caso le funde un lugar a esa subjetividad, ¿no? Es realmente apasionante y verdaderamente conmovedor. Sí, son conmovedores los números también, ¿no? Porque yo cuando leía tu libro y las cifras, ¿no? La cantidad de niñas y niños privados de cuidados parentales, realmente a mí me resultó muy impactante, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y por otro lado retomar vínculo y memoria, que me parece muy importante esto que vos situabas, Matías, respecto de cómo la continuidad de una presencia, ¿no? Tiene también el efecto de hacer una narración ahí donde esa niña, ese niño, ese bebé, ¿no? No está en condiciones de ponerle palabras a su historia, y muchas veces hay una fragmentación, ¿no? en el otro, que hace a como puede de soporte, ¿no? Pero no hay una transmisión, no hay una transmisión garantizada, ¿no? De lo que va pasando en el primer año de vida, 2 años. Entonces digo, ahí hay una apuesta también a que ese niño, esa niña, en el momento de la adopción, por ejemplo, se lleve una historia, ¿no? Exacto. Déjame contarte una historia, y a través tuyo, bueno, a quienes nos escuchan, una historia que para mí es muy conmovedora. Está publicada en un sitio de internet que la titulé Esta no es mi historia. Y lo voy a hacer más breve de lo que está relatado ahí en el escrito, pero que me parece que refleja muy bien lo que estamos hablando. Se trata de un niño que vivió 3 años en una residencia, que tenía a su acompañante, y que, bueno, quizás para llegar rápidamente al final entendimos que ese acompañante era capaz de apoyar en la construcción de esa historia, y esa historia no la se iba a construir solo por parte del acompañante, sino que la íbamos a construir entre todos, y particularmente esa historia iba a ser construida por la cuidadora. Entonces, cuando ya salimos de la lógica que nosotros teníamos que salvar a los niños, y que quienes podían hacer algo por los niños que están en residencia son las cuidadoras, que son tan maltratadas en los sistemas porque son tan mal remuneradas, etcétera, estas cuidadoras que tomaron un nuevo rol, que lograron adquirir una nueva posición, empezaron ellas mismas a escribir esta historia. Y esto da lugar entonces a este jovencito que tuvo la muy mala suerte de tener una adopción fallida, porque los padres que se ofrecían
para hacer a los padres adoptivos desistieron. Me tocó recibir al niño de vuelta en el hogar y tratar de convencerle de que podríamos nosotros buscar a una familia que de verdad le pudiera apoyar y acoger como familia adoptiva, hasta que finalmente se abre. Y para ir al centro del asunto, este niño me cuenta su madre adoptiva después de 15 años, ¿no? Después, cuando ya está más grande, me cuenta que este niño todas las noches se iba a acostar y bueno, y en la mañana al despertar él jugaba que era un pollito que tenía que nacer del cascarón. Y eso tomaba muchísimo tiempo a su madre adoptiva. Era una madre adoptiva que es extraordinariamente sensible y hacía un juego de nacer, que aquí está la patita, aquí está la manito, y esto se repetía como un ritual durante muchas semanas, tal vez meses. Hasta que un día este ritual se transforma cuando este niño, al estar así como simulando que está dentro de un cascarón que van a hacer en la mañana, toma el libro de día que se había construido entre las acompañantes y la cuidadora. Y en ese libro de día que relataba toda su historia por la que había pasado en el hogar, donde relataba amigos, experiencias, encuentros, etcétera, ese libro se lo pasa a su madre adoptiva y le dice: toma, ese es el manual de instrucciones. Ese es precioso porque era su historia que su madre adoptiva debía integrar a su nueva historia, a su nueva posibilidad de nacer en esta nueva familia. Pero este nuevo nacimiento no era un nacimiento de un sujeto, ser humano, que era una tabula rasa, sino que era un sujeto que tenía una historia que a veces era difícil de contar, pero sobre todo él, que la había vivido en primera persona, quien le iba a cuidar de aquí en adelante. Ya eras un chico de 20, 21 años, excelente, ¿no? Que está haciendo su propio camino en la vida. Sí, que tenés ocasión de tener algún contacto, tenés alguna noticia. Claro. Sí. Bien, y Matías, contanos un poquito sobre las otras actividades que llevan adelante en la Casa del Cerro. De acuerdo. Podría decir que la Casa del Cerro tiene varios programas, ¿no? Uno de estos es el acompañamiento con niños que viven en instituciones. También ofrecemos las atenciones clínicas desde el punto de vista psicoanalítico en una comuna periférica de Santiago, en donde brindamos una posibilidad que muchas veces la salud pública en nuestro país no brinda. Yo conozco a muchos jóvenes psicólogos que en su primera incursión en el mundo laboral pueden atender a sus pacientes en el sistema de salud pública una vez cada 2 semanas, una vez al mes, y nosotros hemos logrado instalar esta Casa del Cerro, la posibilidad de generar un modelo de trabajo que permite, por ejemplo, atender a los pacientes una vez por semana como mínimo, y podría ser más si se llegase a un acuerdo de esas características. Este es uno de los programas que tiene la corporación y que permite trabajar con estudiantes y con recién egresados que procuran tener herramientas para el trabajo clínico, que sea justamente rescatando los elementos del territorio, los elementos que son locales y que son recursos también, porque uno de los problemas que existen a veces en la salud pública es que se piensa que todas las soluciones se encuentran en un lugar muy centralizado, en un experto, y en cambio este lugar sigue recogiendo de las experiencias de las personas que viven en el territorio. A partir de la escucha de su malestar, ahí hay una fuente de aprendizaje, pero nosotros, por ejemplo, también ofrecemos a la gente que vive en el sector
poder instalar a un joven practicante a conocer cómo se cría un niño en la comuna de Renca y aprender de lo que significa a veces tener que, como una familia se lo arregla, porque a veces hay que tener que está la abuela, que la madre tiene que trabajar mucho, etcétera, y cómo entonces se la arreglan con las formas de cuidar a un niño. Y que cambia, invierte profundamente la lógica de un experto que va a enseñar cómo tiene que ejercer la crianza, a nosotros ir a conocer cómo es que es a partir de la crianza que efectivamente se realiza en cada hogar. Se puede generar una pregunta para, por ejemplo, cambiar alguna práctica que cause algún roce. Lo conversábamos justamente ayer. Por ejemplo, la práctica más común y habitual de aquellas madres o cuidadores que para no causar un llanto y gran desconsuelo en el niño, en vez de despedirse antes de partir, cuando tiene 2, 3 años, se va a hurtadillas para que el niño no se dé cuenta. Y nosotros, en cambio, ahí tenemos al observador, acompañante, que es testigo de este arreglo tan común, tan habitual, pero que de todas maneras interroga y lleva justamente a estos grupos familiares a pensar otra manera de articular, por ejemplo, las instancias de encuentro y separación con sus hijos. Claro, sí, que era uno de los casos que presentaban ayer, ¿no? Y cómo ponerle palabras ahí donde cuando una mamá se va a trabajar, la fantasía de que si se va a hurtadillas el niño no se va a dar cuenta de que se fue, no pasa de ser una pura fantasía, y basta quedarse ahí para ver cómo se pone a llorar el niño cuando se da cuenta que la mamá se fue sin saludar, ¿no? Sí, y yo lo que pensaba, Matías, que en realidad un lugar como la Casa del Cerro se inscribe en la tradición freudiana, ¿no? Porque ¿de qué otra manera podemos leer el texto de Freud, ¿no? Las nuevas terapias, los nuevos caminos de la terapia analítica, cuando dice, bueno, él aventuraba una futuridad en la que el psicoanálisis, por iniciativas privadas primero, ¿no? Después por iniciativas públicas quizás también, iba a poder llevarse al campo popular, ¿no? Para que pueda ser un servicio, si se quiere, no solo reservado a la población más pudiente, ¿no? Y qué bueno que cuando eso ocurriera, íbamos, los psicoanalistas, no hablo ahora en nombre de la patria psicoanalítica, bueno, íbamos a tener que arremangarnos los pantalones y aprender, ¿no? Y repensar nuestro marco conceptual y nuestras técnicas también, ¿no? Entonces, yo lo que vengo teniendo la posibilidad de escuchar de parte de ustedes es cómo también ustedes encaran ese trabajo como una experiencia de aprendizaje cotidiano, ¿no? Exacto. Y eso a mí me hace evocar en esta patria psicoanalítica, como tú bien dices, que es una falsa idea de que los psicoanalistas han atendido siempre los sectores más acomodados. Si yo pienso de la mismísima Anna Freud, por más que haya nacido en esa cuna, ella se ocupó de los niños que quedan huérfanos de guerra,
y fue una fuente de aprendizaje muy relevante. Y pienso en tantas otras prácticas psicoanalíticas como Rossini y Robert Lefort, que hablan justamente de niños que viven en instituciones. Sí. Y así, digamos. Y también, que sí. Y Montmanoni, que yo tuve la oportunidad, bueno, quizás algo de esto yo lo aprendí porque yo trabajé en la École Experimental de Bonneuil en Francia. Yo estuve ahí, viví con 3 niñas en un departamento ahí a las afueras de París. Y esa fue una experiencia que marcó muchísimo mi trayectoria, que implicaba justamente pensar también en lo cotidiano, pensar cómo un psicoanalista efectivamente puede arremangarse y meterse en los campos que son difíciles, en los que todos han dejado y han dicho no se puede hacer nada más, no se puede seguir pensando que hay algo positivo. Yo creo que bueno, nuestra inspiración tiene que ver en la Casa del Cerro con un psicoanálisis que se compromete con aquellos que son problemas que son vigentes y muy concretos. Bien, bueno, estamos llegando al final de nuestra hora de entrevista. Floren, ¿querés hacer alguna pregunta a modo de cierre? Sí, en realidad ahora que hablaban de la patria psicoanalítica, digamos, hay un mito, no sé si ustedes lo compartirán, sobre todo que nos ha afectado a los que hemos empezado por el campo del acompañamiento terapéutico, ahí donde casi era eso que no servía mucho para nada, ¿no? Y que se diferenciaba claramente de los psicólogos que trabajaban en serio. Y me parece que escuchándote, Matías, es también muy alentador poder ubicar la función, la importancia que tiene el acompañamiento terapéutico, ¿no? Y cuánto realmente aporta en un campo de intervención necesaria, ahí donde quizás la patria psicoanalítica no siempre llega, ¿no? Y entonces me parece que eso marca la importancia, y en ese sentido me parece que sobre todo en las primeras infancias es fundamental que estas intervenciones sean posibles. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El psicoanálisis no solo ocurre en un diván, en una sala de atención debidamente calefaccionada. Ocurre en todas partes, ¿no? Bien. Bueno, Matías, la verdad que un placer conversar contigo ahora. Bueno, yo voy a tener la fortuna de poder compartir mañana toda una extensa jornada de trabajo. Pero bueno, no tengo más que agradecerte por aceptar la invitación al programa. Vamos a tener que hacer magia para editar toda la primera parte. Vamos a ver cómo reconstruimos el Frankenstein de la primera media hora. Pero de todos modos realmente valió la pena la paciencia. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias también Gabriel y a las personas de la radio de brindar este espacio, de compartir, de conversar. Siempre es bueno recibir aire fresco y poder tener un espacio en el que desde otro lugar se puedan, uno viene haciendo hace tanto tiempo. Así que un gustazo haber tenido esta posibilidad de conversar aquí. Bueno, nosotros entonces, Floren, nos vamos a una pausa, a la pausa comercial de la radio, y a la vuelta recibimos a Jorge Giglio y volvemos a 1955 con los recuerdos del olvido. Así es. Bueno, un fuerte abrazo, Matías. Muchas gracias, Matías. Un abrazo enorme un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite la RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la noche. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Atravesamos muchas generaciones para que no te quedes afuera. Sé parte de la RZ a través de Twitch. Búscanos como la RZ Radio. Las noches de los miércoles en la RZ mezclamos historias y música con una propuesta distinta. 6 grados de separación. Diego Masey nos cuenta las grandes historias relacionadas con la música. Vamos a hablar 1 hora sobre música. 6 grados de separación. Historias mínimas alrededor de la música con un protagonista que nos va a disparar hacia otras historias, hacia otros artistas. 6 grados